Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos conversando la noche. Todas las noches tenemos invitados especiales que nos pueden contar historias muy importantes para entender la cultura de nuestro país, el desarrollo de la sociedad, qué nos pasó, qué cosas ocurrieron, repasar un poco la historia. En este caso vamos a hablar de un tema que siempre genera cierto tabú, como es la masonería. Se ha dicho tanto, se ha escrito tanto y se ha tergiversado mucho también. Por eso quisimos traer a una autoridad en la materia, el doctor José Fernández Sacur, que va a hablar con nosotros justamente porque ahora justo se ha lanzado un libro muy importante, una recopilación justamente de la historia de la masonería en Paraguay. Es un lujo tenerlo acá. Vamos a aprovechar este momento, pero antes lo conocemos con esta breve semblanza. José Fernández Sacur nació el 18 de enero de 1978, esposo de María del Mar y papá de María Paz y Evangelina. Abogado egresado con término medio sobresaliente, es doctor en Derecho summa cum laude, magíster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, España, magíster en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y Fraude Fiscal por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Otros estudios de posgrado en Alemania, Brasil, Chile y Estados Unidos de Norteamérica. Profesor de grado y posgrado en varias universidades nacionales y del exterior. Es además autor de varios libros y monografías en su especialidad. Su gabinete jurídico fue premiado por la editorial inglesa M&A Today como White Collar Crime Law Firm of the Year para Paraguay. Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay para el periodo 2022-2026. Paz Gran Oficial del Distrito Sur de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Último grado en varios ritos de la masonería. Querido doctor, ¿cómo le va? Qué gusto recibirlo acá en Mega TV. Hola Mario, el placer, el honor es mío estar contigo y con tu culta de la audiencia también. Vos sabés que te cuento una de entrada. Hace como 15 años, siendo animador de televisión, me invitaron a una cena de los masones en el Club Centenario. Y era toda una revelación porque, ¿cómo van a hacer cena los masones si ellos son una sociedad secreta? Era una época en que comenzaba a abrirse también la masonería en Paraguay y se rompía un poco ese tabú del secretismo. ¿Qué es la masonería, doctor? Bueno, la masonería, Mario, es, en primer lugar, no es una organización secreta, es discreta. Es una institución filosófica, evolutiva, iniciática, que tiene por finalidad tratar de mejorar a sus miembros espiritualmente para que, a su vez, estos puedan contribuir a sus círculos sociales. Lo que busca la masonería es el crecimiento personal de sus miembros para que a través de este crecimiento puedan influenciar positivamente en su comunidad, en la sociedad. En síntesis, se pretende que un masón sea mejor padre, mejor amigo, mejor profesional, mejor ciudadano. Qué interesante esto, porque yo hablaba al comienzo de las tergiversaciones, que son múltiples siempre en toda organización, pero que llegó hasta hacer pensar de que la masonería se oponía a la Iglesia Católica, por ejemplo. ¿Eso no es así? No, en absoluto, Mario. De hecho, el problema... A ver, la masonería no tiene problema con ninguna religión. Claro. El problema normalmente es de las religiones con relación a la masonería por una razón muy simple. La masonería, al ser una organización de corte libertario, defiende, entre otras cosas, la libertad de creencias, la libertad de pensamiento, y las religiones normalmente se atribuyen el monopolio del camino de acceso a Dios. Así que yo puedo estar en una logia sentado con un católico, con un evangélico, con un judío, con un musulmán. Yo respeto a todos y todos me respetan a mí, sencillamente porque entendemos que estamos buscando la misma cosa, que es el sentido de la trascendencia. De hecho, no se puede ser masón si uno es ateo o agnóstico. Uno tiene que creer en Dios. Ahora, se respeta el concepto de Dios que tenga cada uno. Qué interesante esto. Nunca me lo explicaban tan claramente,
porque se habla también en términos simbólicos del gran arquitecto del universo. Sí. Es una forma de decir un poder superior, ¿no? Claro, en realidad la masonería transmite sus conocimientos filosóficos valiéndose de símbolos asociados con la construcción. Sí, desde la famosa el compás y la... Partiendo del escuadra. compás y la escuadra en adelante. Sí. Entonces, el nombre que se le da a Dios, sencillamente para no nominarlo como lo hace la religión X o la religión Y, y en función a valerse de estos instrumentos de la construcción, es precisamente gran arquitecto del universo. El que crea, el que destruye, el que está por encima de todo. Qué interesante también. Y veo acá algo en este libro que es una recopilación, vamos a hablar enseguida del mismo, algo muy interesante, 1869. ¿Desde esa época ya está la masonería en Paraguay? Sí. 1869 es el año, es la antigüedad que le asigna la Gran Logia Madre, la Gran Logia Unida de Inglaterra, a la masonería paraguaya. En ese año se fundan dos logias, los ejércitos de ocupación brasilero y argentino fundan dos logias, los brasileros fundan la logia Fe y los argentinos fundan la logia Unión Paraguaya. En estas logias se iniciaron miembros de la sociedad paraguaya de aquel entonces, militares en su gran mayoría, obviamente por la situación de belicosidad que pasaba el país. Y estas logias y estos movimientos masónicos iniciales se diluyen con el abandono de las tropas aliadas en el año 1876. Ajá. A partir de ahí hay un proceso de ausencia, unos años de ausencia de la masonería hasta la instalación de logias dependientes del Uruguay, de la Gran Logia de Masones del Uruguay, que otorga la independencia, por decirlo de alguna manera clara para todos, en el año 1896. Las logias que dependían de Uruguay pasan a ser logias autóctonas de jurisdicción paraguaya y a partir de estas se forma la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Qué interesante, o sea, 1869 sería el génesis, pero hubo un desarrollo después hasta llegar a una masonería más paraguaya legítimamente. Totalmente. ¿No? En el año 1894 se funda el Serenísimo Gran Oriente del Paraguay, que en el año 1923 es sustituido por la Gran Logia Simbólica del Paraguay propiamente para la administración de los tres primeros grados de la masonería, que se denominan el simbolismo: el grado de aprendiz, el grado del compañero y el grado de maestro. Esto está justamente en este libro, todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso, inclusive hasta nuestros días, ¿verdad? Pero me decías, este no es un libro ideológico, este es un libro de documentos. En absoluto. El libro no tiene conceptos filosóficos masónicos. El libro es un libro histórico que cuenta, valga la redundancia, la historia de la masonería en el Paraguay, pero cuenta también la historia del Paraguay a través de la intervención de los masones en distintos episodios de la epopeya nacional. Qué interesante, porque eso también hay que revisarlo bien y con cierta rigurosidad, porque a veces se dice que fulano era masón y no lo era, o al revés. El mariscal Estigarribia, por ejemplo, era masón, ¿no? Sí, el mariscal Estigarribia fue iniciado en Concepción y fue masón hasta el último día de su vida. Es decir, fue un masón activo hasta el último día de su vida. Y otra cosa que te quiero preguntar antes de terminar este primer bloque para introducir el tema, los grados. Vos sos serenísimo. Yo soy serenísimo gran maestro, que equivale a ser presidente, por decirlo de alguna manera. De hecho, un cargo electivo, ¿verdad? Correcto. Ahora, los grados también se malinterpretaron mucho. El hablar de grados también involucra una mala interpretación, porque en el imaginario popular se cree como que una suerte de escalafón militar o una cosa así, y que el que tiene un grado con un número mayor es más que el que tiene un grado con número menor, y en realidad estamos sencillamente hablando de cursos dentro de un sistema filosófico de aprendizaje. Ajá. De grados si fuese en la escuela, de cursos si fuese en el colegio, el 1, el 2, el 3, pero en realidad responden a contenidos específicos que se van desarrollando en un sistema programático de enseñanza filosófica. Pero siempre el grado está vinculado a un nivel de instrucción. A un nivel de instrucción, exactamente. Ok, importante esto, porque acá veo una terminología que justamente el libro introduce para ayudar a entender a aquel que es neófito en la materia. Y se habla, por ejemplo, de gran comendador, gran maestro, hermano, una cantidad de términos que ustedes usan habitualmente, obrero,
qué es un orden y los grados también. El famoso grado 33 ahí, ¿verdad? Sí, pero en realidad ese es el último curso o el último grado de una escuela filosófica de las tantas que hay. Ah, ya entiendo. O sea, eso responde al escocismo como escuela de aprendizaje, Sí. pero hay un montón de otras escuelas filosóficas, vamos a llamarle, o ritos. Entiendo. El rito de York, el rito de Memphis. ¿Y el de la principal el corriente brasilero. paraguaya, qué rito es? La gran mayoría de los hermanos en Paraguay practican el rito escocés, antiguo y aceptado, por una cuestión histórica. Lo que no significa que de un tiempo a esta parte otros ritos, como el rito de York o el Real Arco Inglés, no hayan tenido su desembarco en Paraguay y tienen un crecimiento vertiginoso actualmente. Bueno, vamos a hablar también de eso, porque veo que no tenés problema en hablar de nada. Bueno, hay cuestiones que sí son realmente secretas, después te voy a decir cuáles y por qué. Ok. Pero el resto de las cuestiones, en realidad uno las puede encontrar en cualquier libro o en internet. Bueno, interesantísimo, ¿no? Los masones en Paraguay, toda una historia asociada con hechos muy importantes, con momentos cruciales de la historia, pero también mucho misterio y mucha fantasía que queremos hoy justamente revelar y ayudar a deconstruir en esta charla con el doctor Fernández Sacur. Enseguida continuamos con este tema aquí, Conversando en la Noche. Una de las fantasías más recurrentes entre los paraguayos es saber quién es masón y quién no es. Eso es típico, ¿no? Hasta ahora, ¿verdad? Fulano es masón. Y se habla mucho también de una especie de actitud corporativa, doctor, que afecta a ciertos poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial. Dicen, no, todos esos jueces son masones, ese fiscal es masón, entonces si no tenés un contacto masón vas a perder tu caso porque sos abogado. ¿Eso es real o...? Es una leyenda urbana, Mario. Sin perjuicio de que, obviamente, como en cualquier otra institución, existen miembros que no le hacen honra, no le hacen honor al ideario masónico. Son seres humanos. Pero con independencia de eso, yo te digo mi caso particular, ¿verdad? El ser masón en el ejercicio de mi profesión me ha traído más problemas que beneficios, porque resulta que de un tiempo a esta parte uno no puede ganar un caso porque es hábil o porque conoce de leyes, sino, ganó porque es masón o ganó porque es gran maestro. Pero el juramento primario del masón, Mario, es unión en la justicia. ¿Eso qué significa? Yo estoy obligado como masón a no prestar la mano a un hermano que me está pidiendo algo injusto, que me está pidiendo algo que no se adecua a los estándares morales, éticos de la institución y obviamente con mayor razón a la normativa vigente en el país. Entonces, de hecho, yo tengo la obligación de denunciar a ese hermano que está corrompiendo los ideales de la masonería a la institución para que la institución tome las medidas disciplinarias que corresponden. De hecho, nosotros estamos en un proceso de depuración sumamente importante, tratando de sacar de a poco las manzanas podridas de la canasta. Obviamente respetando el derecho a la defensa de los hermanos, porque juramos también respetar la legislación del país donde la institución actúa, ¿verdad? Claro, ahí quería preguntarte, ¿cómo tienen un tribunal de ética? ¿Tienen un sistema interno de depuración? Sí, existe un tribunal interno. Ajá. Y sin perjuicio de eso, el gran maestro tiene facultades de suspensión preventiva. Ajá. Una suerte de medida cautelar. Cuando la conducta de un hermano afecta la imagen de la institución, el gran maestro puede suspenderlo preventivamente y obviamente enviar esos antecedentes al tribunal interno para que tome la decisión que corresponda. Entiendo. Que va en una graduación de sanciones hasta quedar la máxima de ellas, ser expulsado de la institución. La expulsión. Sí. ¿Mujeres masones ahí? Hay. Sí. Para explicarte el tema de las mujeres tengo que explicarte algo antes. Ajá. Existe un tipo de masonería que se denomina masonería regular.
Sí. ¿Qué es la masonería regular? Aquella que responde a una serie de estándares que fueron establecidos en su momento por la Gran Logia Madre, por la primera Gran Logia, la Gran Logia Unida de Inglaterra. Hoy por hoy, dentro de esos estándares no está la recepción de damas en logias que sean masculinas. Okay. Lo que no implica que las damas tengan sus propias instituciones y organizaciones masónicas. Te lo explico rápidamente llevando un ejemplo futbolístico para entender cómo funciona este tema de la regularidad. La Gran Logia Simbólica del Paraguay viene a ser la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Okay? Compuesta por clubes, que son las logias, que tienen otra vez sus respectivas autoridades. La Asociación Paraguaya, la Gran Logia, tiene sus autoridades, a su vez, que están reconocidas por la Conmebol, que viene a ser la CMI, a la Confederación Masónica Interamericana, y por encima por la Gran Logia Unida de Inglaterra o la FIFA. La FIFA, correcto. Entonces, si me preguntaras, ¿ustedes admiten mujeres? Yo te diría que en la Gran Logia Simbólica del Paraguay hoy no podemos hacerlo porque la FIFA no permite hoy. Y obviamente si queremos jugar el torneo patrocinado por la FIFA, tenemos que seguir esas reglas de juego. Lo que no implica que no tengamos excelentes relaciones con las damas que integran la masonería. De hecho, te definía al comienzo la masonería como una institución evolutiva. Claro. Y al ser evolutiva, yo creería que la integración de las damas, mismo dentro de este circuito de regularidad, es cuestión de tiempo. Muy bien explicado. Me recuerda mucho a la situación que está también planteándose la Iglesia con respecto a los sacerdotes y a las monjas, ¿no? Ellos van a evolucionar alguna vez, pero por el momento tienen que respetar esa línea que viene de su fundación prácticamente. Así funciona, y en este caso tiene un origen histórico. Acuérdate que la masonería especulativa, que es la masonería filosófica que cultivamos hoy, deriva de una masonería operativa, de la masonería propia de los constructores y de los arquitectos que edificaban catedrales físicamente. Sí. En aquel entonces ese era un oficio masculino, no era un oficio femenino. Claro, entiendo. Por ende, hay una tradición también en la recepción masculina dentro, te repito, de este esquema de regularidad establecido por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ahora, siguiendo esa línea de razonamiento muy interesante, futbolera, que nos gusta a los paraguayos siempre. Por eso. Cuando hablaste de los clubes que integran la asociación, ¿cuántos hay actualmente? Hoy tenemos, la Gran Logia Simbólica del Paraguay tiene más de 120 logias en este 120. En este torneo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ha crecido? Más de 4.200 masones. Eso en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Y además existen otros clubes que juegan otras ligas, para seguir con la analogía deportiva. Y sumando todos los masones de la República, yo creería que estamos cerca de los 8.000, 9.000. ¿Cuál es el país que más masones tiene? ¿Inglaterra? No quiero pifiar en la información. Te puedo decir, por ejemplo, que Brasil está por cerca de los 200.000 hermanos. Claro. Estuve hace poco en Filipinas, que también están por cerca de los 250.000. Estados Unidos debe ser muy grande. En Estados Unidos sí tendrá cerca de 500.000, pero con un nivel decreciente de membresía. A diferencia de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, que la membresía va creciendo en otros territorios, como por ejemplo en Estados Unidos, supongo por una cuestión demográfica o por la necesidad de cambiar un poquito la visión institucional, la membresía va decreciendo. Acá también el otro día lo escuché a Chamorro en una entrevista, porque esto es un trabajo que hizo Fabián Chamorro. Fabián Chamorro y Saúl Zaputovich. Saúl Zaputovich, un trabajo fabuloso, ciclópeo casi, porque juntaron todo lo que había en documentación. Acá no hay nada inventado. No. Acá está todo documentado. No, y es más, este libro es una suerte de rompecabezas, porque las fuentes utilizadas tuvieron que procurarse en archivos públicos, en colecciones privadas, para poder realmente llegar a este magnífico producto que Fabián y Saúl nos ofrecen, ¿verdad? Claro, escuchándolo a Fabián el otro día en un medio, iba enumerando los presidentes del Paraguay. Sí. Y bueno, toda esa primera etapa prácticamente todos eran masones. Sí, de hecho te cuento algo. Hasta alrededor de 1920, los masones desfilaban con sus bandiles y sus estandartes en los desfiles patrios, por ejemplo. ¿Hasta qué año?
Alrededor de 1920. Ok. Dos factores hicieron que los masones se retiren a sus templos. Uno de ellos, la avanzada de la Iglesia Católica con una encíclica asumida por aquel obispo Juan Sinforiano Bogarín aquí en Paraguay, Sí. que tomó una encíclica papal, la convirtió en una carta episcopal hablando peste sobre la masonería, con una serie de fantasías que siguen proyectándose hasta hoy día, ¿verdad? Que los masones son adoradores del diablo, que comen niños, que qué sé yo, Claro. la cantidad de leyendas y fantasías que se tejieron, con el agravante que Juan Sinforiano Bogarín ejerció casi 50 años de episcopado, entonces pudo ir norte, sur, este y oeste tratando de implantar esas ideas. Eso, uno. Dos, la proliferación de los colegios religiosos, Sí. ¿verdad? De vuelta el factor eclesial atrás de la ida o de la reclusión de los masones en sus templos. Y un factor histórico muy importante, te dije dos, pero en realidad hay uno más: la revolución bolchevique. Los partidos tradicionales prefirieron adherir sus posiciones a la Iglesia como un mecanismo de rechazo también al comunismo, lo cual hizo afines las ideas de la Iglesia a las ideas de los partidos políticos, y eso contribuyó también a que los masones vayan ocultando su calidad de tales. Qué interesante, porque por lo visto permeó muy fuerte esa gestión de Bogarín, porque es lo que quedó un poco dentro del concepto general de la sociedad, ¿no? En el libro van a encontrar un muy buen resumen de esa carta episcopal. Y realmente lo que uno lee en esa carta episcopal es lo que uno puede encontrar en cualquier página de internet antimasónica actual. Vale decir, es obvio que esas leyendas tejidas, como te decía primero, desde una encíclica, pasadas a cartas episcopales y después tal vez al imaginario de la feligresía, haya supervivido hasta nuestros días, ¿verdad? Claro, veo nombres históricos. Bernardino Caballero. Bernardino Caballero, imagínate, él fue iniciado en el Brasil en condición de prisionero. Claro, un prisionero muy particular porque le permitieron casi tener todas las atribuciones de un general del ejército paraguayo, ¿no? Absolutamente, y dentro de esas facilidades que tuvo Bernardino Caballero, estuvo iniciarse en una de las sociedades. Acordate, don Pedro, a ver, en Brasil la masonería hasta hoy día es motivo inclusive de fiesta en los barrios. Cuando un masón se inicia es motivo de celebración en su comunidad, una sociedad muy prestigiosa. E imagínate permitirle a Bernardino Caballero, prisionero paraguayo, iniciarse en la sociedad filosófica más prestigiosa de la época. Y después los nombres siguen: Juan Bautista Gil, Cirilo Antonio de Rivarola, todas personas que forjaron ese país que se tenía que levantar de las cenizas prácticamente, ¿no? Sí, de hecho, la intervención de los miembros de la masonería en la formación de los partidos políticos más importantes. Es muy interesante ver, en el libro van a encontrar las actas de las logias o de la logia en la cual compartían referentes de lo que entonces eran el Partido Colorado y el Partido Liberal, y al día siguiente uno los veía debatiendo como grandes contrincantes intelectuales en sus curules parlamentarios. Qué increíble, ¿no? Qué interesante cómo esa procedencia intelectual también les permitió desarrollar ideas políticas y cimentar una nación, con todos los problemas que ella pudo tener, pero se pudo levantar. Vamos a hacer una breve pausa. Muy interesante esta charla con el doctor Fernández Sacur para desmontar ciertos mitos, pero también para aprender sobre el tema de la masonería. Le quiero preguntar después, si alguien quiere ser masón, ¿se va y dice quiero ser masón, o hay todo un protocolo previo? ¿Cómo se sostiene también la masonería en Paraguay? Que es otra cosa que siempre la gente pregunta y mal piensa. ¿De dónde sacan? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se autofinancian? ¿Cómo se eligen las autoridades? Bueno, esas preguntas a la vuelta de la pausa.
El doctor Fernández Sacur con nosotros. De tan entusiasmado que estoy con el tema, no te pregunté ni siquiera si estás casado, si tenés papá, mamá. Cristo Rey, ya me dijiste que sos. Sí. Ahí estamos en coincidencia. Contame un poquito de vos. Formado en el exterior también, muchos años. Sí, soy esposo de María del Mar. Muy bien. Papá de dos bellísimas nenas, de María Paz y de Evangelina. Soy abogado, soy doctor en Derecho, me formé en el exterior. Estuve yendo y viniendo por bastante tiempo, tengo 2 maestrías en España, hice curso de posgrado en Estados Unidos, en Alemania, en Chile. Hoy ejerzo la profesión. Ya, ahí te quiero hacer una pausa. Por un lado está tu vocación por la masonería y por otro lado tu profesión, sí, que desarrollaste con mucho esfuerzo también y te especializaste en Derecho Corporativo, me decías. Corporativo y Penal Corporativo. Ok. De hecho, tenemos escritos varios artículos en revistas especializadas y algún que otro libro también en la materia. Será tema para otro programa, doctor. Voy a aprovechar esos conocimientos también después, pero hoy vamos a ir después con el libro y con la masonería. Pero cortito nomás, ¿por qué se pone en cuestión la seguridad jurídica del Paraguay hasta hoy? ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que tiene mucho que ver con los operadores de justicia. No es un problema de legislación. No. En absoluto. Nos faltan leyes, al contrario, tenemos una superabundancia normativa. Ahora, el problema muchas veces está en la preparación de los operadores de justicia y obviamente no es secreto para nadie también en el ejercicio honesto de sus respectivas funciones. ¿Qué es lo que también pretendemos nosotros para los masones que están en función de gobierno? Hay hermanos en los 3 poderes del Estado y por lo menos desde nuestra gestión, estamos tratando de hacer una suerte de seguimiento del comportamiento institucional que tiene cada uno de esos hermanos para tratar de influenciar positivamente en que se ajuste ese comportamiento a la dinámica ético-moral que pretende la masonería. Por eso te decía hace rato, estamos con muchos procedimientos disciplinarios, realmente estamos intentando que la gente que ingresó a la masonería por motivos que no tengan que ver con su superación espiritual queden de lado. Si vinieron para otra cosa, mejor que vayan a otra parte. Totalmente, y tratando de afinar también los procedimientos de selección, ¿verdad? Ahí justamente va a la pregunta que dejé picando antes de la pausa. ¿Cómo se entra a la masonería? ¿Se lo invita a alguien? ¿Es un deseo expresado por un ciudadano? ¿Cómo es el proceso? Tradicionalmente era una cuestión de invitación. Se invitaba o se invita todavía, ¿verdad? A una persona, 2 miembros de la institución tienen que apadrinarlo, esa persona pasa por un procedimiento de entrevistas, más o menos incisivo de acuerdo al perfil de la logia para la cual haya sido propuesto. Cada logia tiene un rango relativo de independencia, así que teniendo su propio perfil y sus propios procesos, cada cual lleva adelante el proceso de entrevista del modo como acostumbra esa logia, o taller también le llamamos. Pero hoy por hoy existe la posibilidad inclusive de recurrir a nuestros canales digitales, enviar el currículum a la dirección de correo electrónico de la Gran Logia, llamar a los teléfonos de la Gran Logia, y hay toda una comisión que destina a ciertos hermanos para que hagan este proceso de entrevista que antes tenía que tener el proceso inverso. Antes partía de la invitación, hoy se puede buscar la membresía, pero básicamente siguen siendo condiciones el apadrinamiento de 2 hermanos. ¿Qué se necesita para ser masón? En líneas generales, ser libre y ser de buenas costumbres. Obviamente son 2 conceptos sumamente elásticos y que también responden a un momento social determinado, sobre todo lo de buenas costumbres. Eso obviamente va variando de acuerdo al tiempo, varía de acuerdo al país donde funciona la masonería. La cultura misma, ¿no? Y lo mismo con relación a la libertad. Sí se espera que el candidato sea una persona libre de dogmas, que respete las ideas ajenas, que tenga cierto tipo de libertad financiera también, porque la masonería es una institución filantrópica. Al ser filantrópica ayuda a los demás. Entonces, si ayuda a los demás, yo primero tuve que haberme ayudado
a mí mismo, ¿verdad? Entonces, también se exige cierto marco de libertad financiera. Hay una cuota de ingreso, hay una cuota de mantenimiento, como cualquier asociación. Sí. Y decías antes de la pausa cómo se mantiene la masonería. Claro. Utiliza esas cuotas para desenvolverse en la sociedad común. Claro, tener sus locales, para pagar sus cuentas. ¿verdad? Pagar sus cuentas. ¿Las autoridades cobran sueldo? No. Todos los cargos de la masonería son ad honorem. Ok, pero puede tener personal administrativo, personal de mantenimiento de los locales. La Gran Logia tiene justamente personal administrativo, de mantenimiento, guardias, porteros, choferes, como cualquier... La institución tiene, o la masonería tiene una dimensión filosófica y tiene una dimensión institucional. Claro. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes figuran como organización sin fines de lucro? Así mismo. Ajá. Okay. Como ONG, como una asociación sin fines de lucro, con RU, bueno. ¿La masonería recibe plata del Estado? No, ni un peso. Nunca. Ni del Estado, ni de afuera tampoco, salvo que se gestione alguna donación para algún evento en particular, ¿verdad? O sea que se tiene que autosustentar con el aporte de sus integrantes. Y te diría que los rangos de las cuotas que se cobran están muy por debajo de los rangos de la cuota que cobra cualquier club social capitalino, ¿verdad? Ok, o sea que también ese mito de que solamente teniendo mucha plata para pagar las cuotas puede estar. Ahora, y la parte física me interesa, vos que sos abogado y entendés mejor que todos nosotros esto. ¿De quiénes son las propiedades de la masonería? De la asociación. Ok. De la asociación. La masonería, o sea, como institución masónica, sí, en determinado momento conforma una persona jurídica que le permite adquirir bienes y contraer obligaciones al exterior de sus templos. Desenvolverse como una asociación ordinaria de derecho civil o de derecho profano también le llamamos nosotros. Entiendo. ¿Y la administración de esos bienes? Pero son dos cosas diferentes. Ajá. La persona jurídica de derecho civil puede cambiar las veces que sean necesarias de acuerdo a lo que la institución masónica necesite. Hoy puede ser una asociación, mañana podrá ser una fundación. Pero lo importante es la continuidad de la institución masónica, de la orden como tal. De lo contrario, la Gran Logia Unida de Inglaterra no tendría más de 300 años como tiene, sino tendría el plazo de inscripción como corporación ante la corona inglesa. Va por ahí. Entiendo. ¿Y la elección de autoridades? Nunca escuché que la justicia electoral, por ejemplo, intervenga en una elección de autoridades de los masones. Bueno, hubo una oportunidad y es uno de los periodos más desgraciados de la masonería paraguaya. Hay un artículo, hubo y existe todavía un artículo que nos prohíbe a los masones recurrir a la justicia civil las cuestiones internas. Un poco como hace la Conmebol y como hace la FIFA también. Absoluta, bajo pena de expulsión inmediata. Pero con independencia a eso, explicarte un poquito, y acá voy a buscar otra figura, cómo funciona el Partido Colorado. Sí. ¿Okay? Cada logia vendría a ser una seccional, con sus propias autoridades y sus propias elecciones. ¿Cierto? ¿Okay? De acuerdo al número de miembros que tenga esa logia o seccional, tiene convencionales, nosotros le llamamos grandes representantes o diputados, ante la gran logia, que a su vez elige sus propias autoridades. Nuestras votaciones son indirectas, votan los diputados. Entiendo. ¿Y cuántos diputados tiene cada logia? De acuerdo a la membresía que tenga, con un mínimo de 3 y un máximo de 7. Entonces, los diputados de los talleres llevan el mandato interno de sus propias logias a los efectos de votar en la elección del gran maestro. Qué interesante esto, porque algunos, entre ellos mi hermano Adolfo Ferreiro, sostiene que así tendría que ser el sistema político también, que el voto directo, en todo caso, no logra la representatividad que realmente se necesita. Pero bueno, esa es otra discusión. Quiero entender lo último. ¿Se llega entonces a una especie de asamblea donde están todos esos diputados o representantes? De hecho se llama asamblea. Ok. Y ahí se postula, por ejemplo, en tu caso,
una candidatura. No solamente la candidatura del gran maestro, se postula el vicegran maestro, el gran secretario, el gran tesorero. Hay cargos que se votan, ¿verdad? Correcto. Entonces, esos cargos, si bien pertenecen a una lista, se votan cargo por cargo. Las últimas votaciones duraron 8 horas. Claro. Un poco hasta que haya el humo blanco. Y después, obviamente, el escrutinio, el proceso de conteo de los votos. Yo también creo que esa es la forma que mejor representatividad tiene, la Sí. forma que menos conflicto genera también, toda vez que los grandes representantes lleven realmente el mandato de sus logias. Claro, siempre cuando se hacen las elecciones de Estados Unidos, por aquí nos sorprendemos porque ellos eligen compromisarios, Sí. que después se van y en una asamblea votan por el presidente. Así Todavía no. Se hace el cálculo que va a salir fulano mengano por la cantidad de compromisarios que consiguieron en la elección. Pero en realidad es una elección indirecta. Bueno, y los estatutos prescriben que el gran representante debe llevar la voz de su taller, así que obviamente el taller deberá tomar primero, o de la logia, Sí. deberá tomar primero su decisión interna de a quién votar para qué cargo, Ok. y esos delegados, diputados, grandes representantes, depositan el voto en representación de sus logias, en principio respondiendo al mandato que recibieron. Ahora, qué delicado, y me quedan 2 minutos para este corte, cómo eso también hay que manejar con mucha habilidad, porque es política también esto. Tratamos de que sea lo menos parecido a la política partidaria. Ok. Tratamos de que no hayan campañas. Ajá. Obviamente recorremos las logias de todo el país, Claro, tiene que presentando nuestros programas de gestión, nuestros proyectos, pero tratamos lo mínimo de recurrir a artilugios electorales similares a los de la política convencional, ¿verdad? Te voy a poner a prueba como Tratamos abogado. de seducir con ideas y Está no bien. con otras cosas. No con campaña. No con campaña. De hecho, nunca había una campaña pública. No van a ser públicas, pero podrían ser las campañas internas también. Sí. Pero tratamos de que no sea así. A la vuelta de la pausa te voy a poner a prueba como abogado, ¿está bien? Bueno, cómo no. Que yo soy justicia electoral, soy el doctor Bogarín, soy el doctor Rosell o el doctor, el tercer integrante, y te digo, ustedes no pueden hacer esto, yo tengo que venir acá a dirigir esta elección. Correcto. A la vuelta, ¿qué le decís a un planteo así? Vamos a aprovechar los conocimientos del doctor Fernández Sacur. La verdad que estoy disfrutando mucho esta charla, espero que usted también, para entender medularmente lo que es la masonería y dejar al lado o de lado todas esas versiones tan fantásticas que tiene la gente acerca de este tema. Aprendamos, porque en la medida que entendemos y conocemos, también es más fácil que tengamos un juzgamiento más acertado de una institución como esta. Ya volvemos. El doctor Fernández Sacur con nosotros, máxima autoridad de la masonería paraguaya en este momento, muy joven. ¿Cuántos años tiene, doctor? 46. Debe ser uno de los más jóvenes, ¿eh? Que ejerció en la presidencia. Sí, O sea, actualmente entre los grandes maestros de Latinoamérica tenemos la misma edad con el gran maestro de Argentina, de Argentina. Pablo Lázaro. El resto son mayores. Los demás son mayores. Yo creo, a ver, nuestra masonería es una masonería joven y responde también un poco a la realidad demográfica del país. ¿A los cuántos años ingresaste? A los 21. Ah, viejo. En aquel entonces se permitía el ingreso desde los 21, hoy la edad mínima es de 25, salvo excepciones. Ser hijo de hermano, ser de Moley, que es la orden paramasónica de los chicos De los entre chicos. 12 y 21, bueno. Bueno, te dejé una pregunta como abogado. Yo vengo, justicia electoral, mando un ujier ahí y digo, señores masones, hoy quiero que hagan su elección, pero van a hacerlo con las urnas electrónicas, van a hacerlo con el sistema jurídico paraguayo para elecciones. ¿Qué van a decir ustedes? Bueno, yo te decía hace un rato que la masonería tiene 2 niveles. La institución masónica y la asociación de derecho civil de la cual se vale para adquirir bienes y contraer obligaciones. El Poder Judicial puede intervenir en la asociación de derecho civil, pero no en la institución masónica. El gran maestro tiene una doble función. Tiene una función espiritual, si se quiere, Sí. gran maestro de la institución masónica, pero también tiene una función civil, es presidente de la asociación. Ah, claro. Entonces,
la justicia electoral podrá intervenir a este nivel de la masonería, pero no en este nivel. O te podrías plantear que la justicia electoral italiana o del Vaticano determine quién es el Papa. Claro, entiendo. O podríamos volver de vuelta. De hecho, yo te decía, en realidad no quería tocar este tema, sí, pero ocurrió algo así en el año 2005. ¿Qué fue donde hubo la crisis? La justicia profana se expidió sobre este nivel, lo cual hizo que las propiedades en su momento queden a un lado, pero la comunidad masónica internacional se expidió sobre este nivel, diciendo cuál es la masonería regular y la continuadora del tronco originario del simbolismo regular histórico en la República del Paraguay. Lo dejamos ahí porque sé que es un tema aparte y creo que ya merece un tratamiento más jurídico. Totalmente. Pero de todas maneras es interesante y te agradezco que me lo respondas. Finalmente, porque vamos a entrar en la etapa final del programa, este libro es recomendable justamente no solamente para los masones, también para la gente que quiera conocer la institución, ¿no? De hecho, tal vez sea más útil para la gente que quiere conocer la institución que para los masones. Pues como te decía, ni siquiera es un libro de historia de la masonería solamente, sino de historia del Paraguay a través de la intervención de los masones. La creación de la Universidad Nacional, del Colegio Nacional, del registro civil, del matrimonio civil, de la educación laica, de la Cruz Verde, de la Cruz Blanca, en fin, de los partidos políticos, te decía, de la Constitución de 1870. ¿Sabía que el monumento que está enfrente a la comandancia de la Policía Nacional es un monumento masónico? No, no sabía. Bueno, ese monumento a la jura de la Constitución fue un monumento construido, diseñado y financiado por hermanos. Entonces, cuando pases la próxima vez, fíjate en la dama que está en la punta del monolito, no está mirando hacia la comandancia, está mirando hacia el este. El este tiene una significación filosófica muy importante en la masonería. Al oriente, exactamente. Presidente, o en nuestro caso, gran maestro, número 30, sos vos, desde 1923. Será. Ahí, acá me estoy enterando gracias a esto. Y veo varios nombres famosos. No llevo la cuenta, pero tengo el privilegio de ser o de construir sobre un cimiento muy sólido que dejaron mis antecesores. Bueno, y finalmente si tuvieras que, hablarle a la gente que sigue mirando de costado a la masonería, que dice, sí, le escuché a este señor, pero en el fondo estos tipos son raros. ¿Qué le dirías? Mirando esa cámara. Investiguen, no se queden con los preconceptos. El proceso de búsqueda de luz, de conocimiento, un proceso constante, no es un proceso de una sola vez. Tal vez una sola lectura, un vistazo muy superficial, no pueda revelarles la verdad de la masonería. Así que hoy, teniendo a disposición tantas fuentes, inclusive este libro, yo les insto a investigar, a leer, y estoy seguro que más tarde o más temprano todos esos preconceptos que durante mucho tiempo separaron a la masonería de la sociedad se van a ir diluyendo. Gracias, doctor. Muy interesante, muy útil sobre todo para ejercer justamente el razonamiento que tanto necesitamos en nuestro país, que ojalá viva tiempos prósperos en los próximos años. Te va a tocar acompañar ese proceso al frente de una institución muy importante. Gracias por venir y seguiremos hablando. Muchas gracias a vos, Mario, que tengas buenas noches. Ahí estaba el doctor José Fernández Sacur, que nos contaba bien desde adentro lo que es la masonería, pero sobre todo invitándonos a seguir investigando y conociendo. Vale la pena porque está ligada íntimamente la historia de la masonería con la propia historia del Paraguay. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.